Muy bien, el día de hoy vamos a revisar toda la parte de los dispositivos que nos van a ayudar a administrar a nuestro paciente oxígeno suplementario. Lo primero que tenemos que reconocer es nuestra toma de oxígeno. La toma que nosotros les estamos pasando está desarmada, la vamos a armar. Para eso vamos a necesitar un flujómetro, que es el que nos va a indicar la cantidad de litros de oxígeno que le vamos a estar pasando a nuestro paciente por minuto, y un frasco donde vamos a colocar de preferencia agua inyectable, que es lo que nos va a ayudar a hidratar ese oxígeno que viene directamente de la toma para que no pase puro de la toma y entonces no le ocasione o corrosione la vía respiratoria de mi paciente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar el flujómetro. Para eso es importante que lo presionemos bien para que se quede fijo a la toma. Para quitarlo, en caso de que necesitemos quitarlo, lo que tenemos que hacer es presionar y retirar. Okay. Bien, ahora vamos a colocar nuestro frasco, que generalmente va a tener una entrada de rosca para que la adaptemos a la toma. Bien, ahora ya una vez que está fijo mi vaso, que tiene agua, porque también es importante que verifiquemos que todo el tiempo que se le esté administrando este oxígeno al paciente tenga suficiente agua para que se esté hidratando, y tratar de no sobrepasar la marca que va a venir en el frasco. ¿Ok? Bien, este frasco va a tener la adaptación para que nosotros coloquemos el dispositivo que el paciente va a necesitar. Entonces, la perilla del flujómetro aquí tiene un nivel donde nos marca que girando hacia la izquierda es donde vamos a subir el flujo. La manera en la que nosotros vamos a saber qué tantos litros están pasando es con la pieza de metal que tenemos dentro de nuestro flujómetro. Bien, para subir y para bajar hacia el lado contrario. Ok, vamos a ponerlo. Muy bien, el primer dispositivo que vamos a utilizar son las puntas nasales, que está dentro del grupo de aditamentos de bajo flujo. Entonces vamos a adaptar la entrada al frasco humidificador, que quede bien fija para que no se vaya a botar cuando nosotros le abramos a la llave, porque si no está bien sujeta, al momento en que yo abra la llave, por la presión con la que va a salir el oxígeno, se puede botar. Bien, entonces ya una vez que lo conecté, se lo voy a colocar a mi paciente. La manera en la que las vamos a colocar es el tope o la pieza rectangular va a ir a la altura de nuestra nariz, va a ser como un freno. Vamos a colocar las puntas a los dos costados de las orejas y vamos a tener para ajustarlas para que no se le boten al paciente. Hay que tener cuidado de que no lo vaya a ahorcar, o que al momento en que él quiera mover la cabeza no vaya a hacer mucha presión y le ocluya a nivel de la garganta. Muy bien, esta es una manera de ponerla. También lo que podemos hacer es colocarlas atrás de la cabeza, que va a ser lo más usual, y desde aquí se adapta y el paciente está conectado a la toma. Muy bien. Una vez que el paciente ya está conectado a las puntas nasales, vamos a empezar con abriendo a la llave del oxígeno. Muy bien. Siempre es importante que cuando empecemos a administrar el oxígeno, el paciente tiene que estar monitoreado con su oxímetro para que sepamos en cuánto se está posicionando la saturación del paciente y no exceder tampoco o no llegar hasta el 100%, porque saturar al paciente de 100% de oxígeno tampoco es lo ideal. Entonces, este tipo de dispositivos los vamos a poder usar incluso hasta 4 litros por minuto. Esto es lo recomendable, lo máximo a lo que vamos a trabajar con un paciente con este tipo de dispositivos. El siguiente dispositivo que sigue a las puntas nasales sería lo que es una mascarilla simple. Bueno, en este caso no tenemos una mascarilla simple, pero es similar a la mascarilla con reservorio. Aquí ocluimos un poco la bolsa reservorio
y encontramos que va a tener 2 orificios en donde nos permite que el paciente expire y no reinhale todo el CO2 que emite. Y de igual forma tiene su adaptador, este es adaptador universal, que va a entrar directamente al vaso humidificador. Siempre recuerden meterla con precisión y siempre corroborar que no quede floja para que la presión del oxígeno no la bote. Ajá. Entonces, de igual manera cuenta con un clip nasal que se va a adaptar a la nariz del paciente. Esta es usada en pacientes que generalmente tienen una respiración oral, entonces, y que pues requieren más litros de oxígeno. Entonces, esta va a ser utilizada a partir o mínimo de 5 litros en adelante. Entonces ya es una presión, bueno, de parcial de oxígeno mayor, y pues se coloca aquí. Y se coloca de esta manera, siempre adaptándola a la nariz del paciente, y el flujo ya es mayor, entonces permite que el paciente inhale tanto por nariz como por boca. Tenemos el apartado de las micronebulizaciones, para lo que vamos a ocupar una mascarilla simple, pero que va a tener la adaptación de este frasco, que es el que nos va a permitir colocar el medicamento, y a comparación de los otros dispositivos, va a ir directamente conectada a la toma de oxígeno. Entonces vamos a desconectar el frasco humidificador y vamos a adaptar directamente la entrada. Lo mismo lo hacemos girando, tiene que quedar bien sujeta, y a partir de aquí conectamos. Vamos a colocar el medicamento. Vamos a abrir la llave del oxígeno. 3-4 litros aprox. Y se va a empezar a vaporizar el medicamento que yo ya coloqué. ¿Okay? Se empieza a vaporizar y entonces es momento para que yo se lo coloque a mi paciente. ¿Okay? El paciente va a estar inhalando de manera regular, no es necesario que exagere ese patrón ventilatorio. Entonces lo colocamos, va a tener una duración aproximada de 15 minutos la micronebulización que vamos a colocar, y después de eso retiramos, apagamos el oxígeno y retiramos la mascarilla. El otro dispositivo es la mascarilla con bolsa reservorio. Igual va a tener su clip nasal, los orificios en donde pueda expirar el paciente y la bolsa reservorio. Entonces, esta mascarilla pues nos ofrece un FIO de más del 40%, incluso hasta el 100% mencionan los autores, porque va a tener, de aquí se infla, ocluimos el espacio para que se infle la bolsa, y va a ocupar flujos mayores, generalmente de 7 hasta 12 litros. Y entonces el paciente combina el oxígeno que está entrando y también el que hay aquí en la bolsa reservorio, pero pues también acuérdense que hay un poco más de reinhalación de CO2 por los orificios que tienen muy cerrados, entonces hay más riesgo de que reinhale más CO2 en el paciente. Vamos a pasar a los dispositivos de alto flujo. En este caso ya no vamos a utilizar el vaso humidificador, ahora vamos a utilizar este vaso en donde se conecta directamente a la toma de oxígeno. También va a tener sus medidas para que nosotros lo rellenemos de agua, sin sobrepasar la línea de máximo, y en este caso nos va a indicar, aquí tiene el porcentaje de la FiO2 que nos va a, y aquí nos va a indicar el porcentaje de FiO2 desde hasta un 30%, 30-31%, y de igual manera, si alcanzan a percibir,
está el porcentaje de la FIA2 y arriba están los litros que correspondería a lo que nosotros vamos a abrir de la toma de oxígeno. Es decir, si nosotros vamos a poner un FIO2 de 40%, nos indica que debe de estar a 8 litros. Eso siempre deben de tenerlo en consideración porque hay veces que está a 100% de FIO2 y únicamente está a 5 litros, entonces no corresponde. Y aquí vamos a colocarlo directamente, también se enrosca. Colocamos la FIO2 que nuestro paciente requiera y en este caso no es una manguera, sino es un tubo corrugado. Aquí lo adaptamos, pero generalmente miden de 2 metros también el tubo corrugado y se coloca a presión aquí. Y entonces, si nosotros colocamos una FIO2 de 31%, entonces corresponde a 5 litros, que sería lo más bajo. Y abrimos nuestra toma a 5 litros. Recuerden que la perla del metal nos va a indicar los litros. Y en este caso tenemos nuestro dispositivo que es una tienda facial. Entonces, aquí tiene como la forma de la barbilla y se coloca aquí, se embona hacia nuestra barbilla y el paciente puede estar inhalando el oxígeno. Como ven, ya sale el vapor porque son altos flujos y el paciente puede respirar tanto por boca como por nariz. Generalmente se utiliza para pacientes neurológicos en donde su grado de conciencia está muy bajo y su respiración es muy superficial. Entonces, de esa manera, pues logramos que el paciente pueda respirar o tener una cantidad de oxígeno pues, suficiente para saturar adecuadamente. Bien, el siguiente dispositivo que vamos a revisar es la mascarilla para traqueostomía. Este tipo de dispositivos también es muy común en hospitalización, sobre todo en pacientes que van a tener traqueostomías. En estos pacientes es muy importante que revisemos tanto la FIO2 que se le está administrando, los litros a los que se le está mandando el oxígeno al paciente, porque muchas veces no corresponde. Y entonces lo que tenemos que hacer es titular el oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Si no corresponde la FIO2 con los litros que yo tengo que mandarle a mi paciente, entonces tengo que ajustar esa fracción de oxígeno o esos litros dependiendo de las necesidades de mi paciente. Por eso la importancia, les recuerdo, de mantenerlo monitoreado todo el tiempo, tanto su frecuencia cardíaca como su saturación. Ahora, este tipo de piezas generalmente sí es un paciente que tiene secreciones, porque recordemos que la traqueostomía va a permitir que el paciente esté conectado directamente a la toma del oxígeno, va a ser una entrada directa a esa vía aérea, pero también si es un paciente que tiene secreciones, cuando el paciente tose, generalmente la secreción se va a quedar acumulada en los bordes de esta mascarilla. Si esta mascarilla se ocluye por esa secreción que no se retiró adecuadamente, entonces la cantidad de oxígeno que yo estoy mandando no va a ser suficiente, pero por la mala limpieza de esta pieza. Y eso también es importante que lo revisen porque en muchas ocasiones les va a tocar a ustedes hacer esa limpieza. Entonces, esta mascarilla se adapta a la manguera con esta pieza. Si el paciente necesita la limpieza de la pieza, se quita con una gasa, humedecemos porque a veces la secreción puede llegar a estar adherida a la mascarilla, limpiamos, si es necesario lo hacemos aquí hasta la mitad o por la otra entrada y volvemos a conectar. Generalmente la pieza que va conectada de este lado es reemplazada por inhaloterapia. Ellos son también los que nos van a apoyar a que si esta pieza se alcanza a empieza a estar muy acumulada la secreción, entonces esta pieza se tiene que cambiar. Muy bien, entonces este tipo de dispositivo va directamente hacia el cuello de mi paciente.
Por el tipo de sujeción que tiene, generalmente al paciente se le coloca una sujeción especial para que al momento en que el paciente, generalmente si llega a estar inconsciente, no le lastime y no le vaya a lacerar la piel. Entonces es muy importante incluso que cuando llega a tener secreción acumulada, coloquemos entre la mascarilla y la piel de nuestro paciente una gasa para que si el paciente está expectorando, entonces ese moco no vaya lacerando la piel y no lastime. Entonces vamos a colocar la mascarilla simulando a la altura a la que se va a encontrar la traqueostomía de mi paciente, y entonces voy a abrir la llave del oxígeno. Yo ya configuré o yo ya coloqué la fracción inspiratoria de oxígeno que va a estarse mandando, y solamente voy a colocar los litros que se tienen que estar mandando. Y esto va directamente a la entrada de la traqueostomía, a la cánula. Si es necesario, tengo que titular ese oxígeno. Okay. Las cánulas que van a tener clips en las orillas de esta cánula. En ese caso yo quito el clip, lo quito, limpio, vuelvo a colocar, vuelvo a ajustar el clip y la altura en la que tiene que ir mi mascarilla. La mascarilla, hay veces que si el paciente se llega a mover, la mascarilla puede quedar por fuera de la traqueostomía y hay que tener cuidado, siempre tiene que quedar adentro o dando directamente hacia la traqueostomía. Entonces, aquí es importante que la ajustemos. Generalmente solamente se va a ajustar de un lado. La ajustamos para que el paciente, aunque lo muevan o él se llegue a mover, esa mascarilla no se desplace y no vaya a tener algún tipo de complicación porque la mascarilla se mueva. Otro dispositivo que se ocupa para niveles de alto flujo es la plancha térmica. Como su nombre lo dice, nos va a ayudar a calentar ese oxígeno que entra directamente a nuestra vía aérea, ya sea superior o directamente a la tráquea. Recuerden que la nariz cumple con esas funciones de humidificar, calentar y filtrar el aire. Cuando nosotros tenemos algunos dispositivos, sobre todo en tráqueos o directamente ya en tienda facial, muy difícilmente se calienta ese oxígeno, entonces generalmente se utiliza esta plancha térmica para ayudar a calentar el oxígeno que entra a nuestro paciente, y es indicado especialmente para pacientes con alguna neumonía y que ayude a calentar lo más parecido al cuerpo. Entonces aquí esta se conecta a la luz, trae su cable, se enciende y se regula la temperatura. Aquí podemos regularla y con un termómetro checar directamente la temperatura y lo ideal sería 37 grados más o menos, a lo que va a introducir el oxígeno, y como ven se adapta al vaso humidificador. Entonces entra entre la rosca y esto igual se conecta a la toma.